Hermano, sí. Vamos a hacer una oración pequeña para que el Señor nos dirija en esta mañana. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, Padre, te glorificamos, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, que es el que nos enseña y nos guíe a toda verdad, Señor, que Él es el encargado, Señor, de abrir nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, para escudriñar tu palabra, Señor. Él sea el que ponga, Señor, ese entender en nosotros, Padre. Usa mis labios, Señor, y que todo sea para tu gloria y tu honra, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a leer, voy a leer Hebreos 6, hermanos, si tienen ahí, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Del 1 al 3, hermano. Yo voy a tratar de sintetizar lo más que pueda porque Francisco trae una muy buena palabra. Entonces, aunque tengo bastantes datos aquí, voy a tratar de ser lo más conciso que pueda. Solamente es un recordatorio de lo que nosotros como cristianos, como creyentes, ya tenemos que saber. Pero si no, lo vamos a recordar de una manera muy rápida. Primero quiero leer algo que más o menos algunas señales de madurez espiritual. Quiero hacer mención de esto. Al maduro espiritual le gusta la carne. Es bueno que tomemos leche, ¿verdad? Porque la leche también es parte de la doctrina cristiana, como esto, lo que vamos a ver ahorita. Tenemos que aprender a amar más la palabra, ¿verdad? El cristiano le gusta la palabra, le gusta meterse en la palabra, le gusta aprender más. También los maduros, ¿verdad?, perdonan las ofensas que les hacen cuando te ofenden. Cualquier persona está acostumbrado a perdonar. No toman las ofensas personales, defienden la palabra, pero cuando alguien te ofende, tratan de no tomarlo tan personal, pero sí defiende la palabra, como dice Judas, ¿verdad? Hay que defender nuestra fe. No se envanece cuando Dios lo usa, ¿verdad? Cuando siempre, ay, hermano, hermana, qué bonita palabra, ay, es que yo soy muy acá. No, gracias a Dios que pudieron ustedes recibir la palabra, que Dios usó la palabra, y yo solamente soy el instrumento. Yo no soy nadie más que un instrumento en las manos del Señor. Entonces, un cristiano maduro, cuando da una buena palabra, no se envanece si alguien le dice qué buena palabra, porque lo que estuvo bien fue la palabra, no el vaso. Entonces, siempre le da gloria a Dios, y no idolatra a quien le trae la palabra. Como cristianos maduros no idolatramos a nadie. Adoramos a Dios nada más, respetamos a la persona que nos da la palabra, lo honramos, ¿verdad? Y le damos a Dios gracias por él nada más, o por ella, pero hasta ahí nada más. No idolatramos a ningún hombre. Entonces son señales de un cristiano, de un creyente maduro. Y bueno, pasando a esa aclaración, a mí me gustaría ahorita en esta mañana ir de lleno a las doctrinas que dice aquí. Dice: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Qué son rudimentos? Rudimentos es lo más sencillo, lo más simple. No que no sean necesarios, porque son las bases. Las bases es el fundamento en el cual nuestra fe está puesta, ¿verdad? Sin estas bases, nosotros no vamos a hablar de fundamentos de religiones o ya ve que venimos luego de un trasfondo, ustedes saben, de la Iglesia Católica. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las bases que la Biblia nos enseña, que son seis bases aquí.
que es la doctrina de bautismos. No, primero es el arrepentimiento de obras muertas, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos esas doctrinas? Dice, para llegar a la perfección, para ir adelante a la perfección, o en otras palabras, a la madurez, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe que vamos a llegar a la perfección cuando Jesucristo regrese por nosotros. Pero mientras estamos en este proceso, ¿verdad?, de madurez espiritual en la vida cristiana. ¿Qué significa arrepentimiento de obras muertas, hermano? Cuando nosotros somos enfrentados con la palabra de Dios, cuando alguien nos da a conocer la palabra de Dios, ¿verdad?, nos da ese conocimiento, nosotros tenemos una convicción de la necesidad que tenemos de Dios. Nos enfrenta con nuestra humanidad, con nuestro pecado, con nuestra urgencia de buscar algo más allá en este mundo. Entonces, nosotros reconocemos que las tradiciones religiosas, que todo lo que hemos aprendido a través de nuestras vidas, todo lo que se nos han enseñado, eso no nos ha acercado a Dios. Entonces nos da esa convicción, ¿verdad? Entonces, y creemos que solamente esa palabra que nos están entregando, esa fe en Cristo, nos puede ayudar. Entonces entra en nosotros la idea de poder estar bien delante de Dios, ¿verdad? De que Dios, de ser aceptos delante de Dios, lo aceptamos que estamos necesitando de Dios, que somos pecadores y que solamente a través de Cristo nosotros podemos tener la libertad, la salvación que necesitamos, ¿verdad? Eso que siempre andamos, la Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás muerto, tú necesitas ser vivificado. Entonces, cuando tú te enfrentas con esa palabra, te entra esa convicción que Dios te da, ¿verdad? Y tú aceptas, ¿verdad?, que necesitas arrepentirte. Entonces, tú aceptas que ya no es una fe en lo que tú hagas, que ya no es por obras, para que, como dice la Biblia, no es por obras para que nadie se gloríe, que aún la fe, ¿verdad?, del arrepentirte, para arrepentirte es dada por Dios. Entonces ese es el arrepentimiento de nuestras obras muertas, que no es lo que nosotros hagamos, sino lo que Dios a través de Cristo hizo para nosotros. Entonces esa es la base de nuestra fe, ¿verdad? Que no es qué tan buenos hayamos sido ni qué tan buenos sigamos siendo, sino que es a través de Cristo, a través del arrepentimiento de la palabra, a través de la palabra que nosotros vamos a encontrarnos con Dios. Entonces, y después, claro, después que estemos en Cristo, vamos a hacer obras, pero ni aún eso es de nosotros, porque la Biblia dice que Dios preparó esas obras para que nosotros de antemano anduviésemos en ellas. Entonces, ni las obras buenas que hacemos estando en Cristo después de arrepentirnos son nuestras, y ni por eso tenemos que gloriarnos. Entonces, las obras buenas que hagamos después de Cristo tampoco es para gloriarnos. Entonces, ese es el arrepentimiento de las obras muertas, que está muy claro para nosotros como cristianos, ¿no? Que lo sabemos que solamente a través de Cristo no es por nosotros, no es por nuestras obras. Un arrepentimiento verdadero, tristeza cuando pecamos, pero no se queda ahí. Cuando pecamos como seres humanos, pecamos, nos arrepentimos y seguimos adelante, ¿verdad? Porque produce un cambio de vida en nosotros. Ya como cristianos tenemos que tener un cambio en nuestras vidas, que es lo que es arrepentirse, dar la media vuelta y dejar de hacer lo que tú estabas haciendo antes para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Ese es una señal de que realmente hubo arrepentimiento en una persona, porque muchos ahora se dicen, no, vamos a hablar de lo que hacen muchos predicadores, no, acepta a Jesucristo en tu corazón, Jesucristo está esperando que tú le abras, o sea, lo agarran como un mendigo. Perdón, con todo respeto para el Señor,
pero están haciendo al Señor como que Él es el que está desesperado para que la gente, pobrecito, le deje entrar a su corazón a ver si Dios le permite entrar. No, es una oportunidad que Dios nos da a nosotros de que Jesucristo nos cambie, de que Jesucristo nos haga vivir. Un muerto no sabe lo que está haciendo, y la Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces, ¿cómo vamos a decidir si Jesucristo entra en nuestro corazón o no entra? Eso es una falacia. Pero muchos, ese es el evangelio de nuestros tiempos, el evangelio moderno ahorita. Jesucristo está basándose en Apocalipsis. Aquí yo estoy en la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Pero ese no es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero es el evangelio del arrepentimiento. Tú estás muerto en tus delitos y pecados, tú necesitas arrepentirte. Por lo tanto, acepta la palabra, ¿verdad? Acepta la palabra para que Dios te pueda dar vida, ¿verdad? Y Dios mismo es el que produce el querer como el hacer. O sea, ni eso es de nosotros. Entonces, bueno, pasamos a fe en Dios. ¿Qué significa fe en Dios? Fe en Dios es obediencia a la palabra. Muchos de nosotros decimos tenemos fe, pero no obedecemos la palabra.